Bueno, compañeros, ahora vamos a analizar la reforma penal y su contenido. Como ya vimos en la presentación anterior, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia entró en vigor en junio de 2008, 18 de junio de 2008, otorgando un plazo de 8 años para su implementación completa en todo el país. Esta reforma básicamente se trata de cambios o reformas a 10 artículos constitucionales, 7 de ellos en materia penal, que son del artículo 16 al 22 de la Constitución, sentando las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Esta reforma constitucional crea un sistema de justicia penal acusatorio y oral basado en los derechos de víctimas e imputados y tiene como principales o como principios rectores la publicidad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. En las presentaciones que siguen vamos a ver qué significan estos principios, pero por lo pronto estamos hablando, o la presentación nos habla de principios rectores del sistema acusatorio que cumplen con la función de orientación para el legislador al momento de redactar estas leyes procesales. ¿Cuáles son estos principios rectores aparte de los que ya mencionamos y los que vamos a ver más adelante? Bueno, estos principios rectores los podemos dividir en tres, o la presentación nos lo divide en tres. El primer grupo se llaman o son los principios relativos a la iniciación del procedimiento, es decir, aquellos que van a aplicarse al inicio de este procedimiento penal. En primera nos habla del principio de oficio, que yo encontré en internet como principio de oficialidad. ¿Qué significa este principio de oficio o de oficialidad? Bueno, en virtud de este principio, o por este principio entendemos que la persecución del delito interesa a la sociedad en general, no solo al ofendido. Esta es una de las bases para tipificar conductas en un código penal. Es decir, determinado bien jurídico se reconoce como valiosa su protección por parte de toda la sociedad, y es así que esas violaciones a esos determinados bienes jurídicos tutelados se entiende como labor de toda la sociedad. Es decir, se extrae del mero interés privado para ya colocarse en un interés público. Fue en un principio, o ese principio de oficialidad, uno de los que permitió transitar de la acción penal privada o de la venganza particular de los pueblos ya primitivos a ya generar en sí un sistema de protección penal de bienes jurídicos tutelados. Este principio de oficialidad tiene dos ámbitos de validez en el ámbito procesal. En sentido estricto, se refiere a que la Fiscalía debe de ser la encargada de investigar estos hechos denunciados, desde la denuncia hasta la presentación de una acusación. Es decir, que debe ser un ente oficial, un ente del gobierno, el que se encargue de investigar estos hechos denunciados. Pero en sentido amplio se refiere no solo a esta investigación, a esta acusación, sino que trasciende ya a la persecución en general de los delitos sin considerar la voluntad del ofendido hasta llegar a la sentencia. ¿Y esto cómo lo podemos ver reflejado? Bueno, existen algunos delitos en los cuales para iniciar su investigación hay que presentar una querella. Sin embargo, hay otros que se consideran más valiosos que su persecución, la persecución de estos delitos se inicia de oficio, e inclusive, aunque no exista denuncia, e inclusive habiendo perdón por parte del propio ofendido, la persecución del delito va a continuar. Esa es la máxima expresión de este principio de oficialidad. Es decir, la sociedad toma este interés para sí mismo independientemente de la voluntad del ofendido o de la víctima, esto tratándose únicamente en casos especialmente delicados o tratándose de bienes jurídicos que se consideran especialmente valiosos, como la vida, como la libertad, en algunos casos de delitos sexuales. ¿De acuerdo?
Bueno, este principio de oficialidad en sentido amplio tendría una excepción, como ya lo vimos, en delitos de poca importancia social, que son a todos aquellos que requieren la intervención de la víctima para solicitar la intervención de la autoridad, que serían ya a instancia de parte. En esta excepción entrarían todos aquellos delitos de querella, aquellos delitos que si no son denunciados o si no se solicita la intervención de la autoridad por parte de quien está legitimado para hacerlo, el aparato de gobierno no iniciará una investigación penal. Ahora pasamos con el principio acusatorio. Para este principio tenemos que analizar la forma de persecución penal por parte del Estado. Ya vimos que en el principio de oficialidad es el Estado el que persigue el delito. Ahora bien, ¿cómo persigue el delito? En este caso hay dos posibilidades. Atendiendo un modelo inquisitivo en el cual el juez interviene por sí mismo durante todo el procedimiento, es decir, que el juez investiga, el juez juzga, el juez condena y el juez ejecuta la sentencia. Otro modelo es el modelo acusatorio. En este modelo acusatorio, atendiendo este principio, existe una separación de funciones. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que lleva a cabo la acusación y por tanto la investigación del delito, y una autoridad diferente que se entiende como una autoridad imparcial es aquella que lleva a cabo el juzgamiento y condena en su caso de los delitos, que sería el tribunal. El principio acusatorio básicamente entonces es la separación de funciones entre acusación y juzgamiento, que la vemos materializada con las figuras de Ministerio Público y juez imparcial. ¿Qué consecuencias tiene este principio acusatorio? Bueno, el fiscal es el encargado de sostener la acusación como órgano de gobierno, pero además de esto, no únicamente se refiere a la mera separación de funciones, sino que debe existir una correlación entre acusación y sentencia. ¿Qué quiere decir esto? El órgano técnico encargado de la acusación sostiene esta atendiendo a determinados hechos, determinada clasificación jurídica y determinadas pruebas. Entonces, el tribunal imparcial que juzgue y condene tendrá que basar su juicio y su condena en los hechos, las pruebas y los argumentos de derecho sustentados por el ente acusador. No puede ir más allá. Evidentemente, puede sí desechar las consideraciones de la fiscalía y ordenar la liberación, pero al momento de condenar no puede condenar en base a argumentos o en base a hechos, sobre todo en base a hechos distintos. Tampoco puede condenar tomando como pruebas algún dato que no haya sido atraído al procedimiento por parte del órgano acusador. Entonces, como el juez está obligado a mantener una coherencia entre la acusación y la sentencia, se excluye en gran medida las posibilidades de dejar en indefensión al acusado. ¿Por qué? Porque el acusado en todo momento sabe que solo podrán condenarlo con base en la acusación presentada por la fiscalía y, como consecuencia, tiene él mayor aptitud de defenderse de esta acusación a que si, por ejemplo, el juez tuviera la facultad de agregar hechos, tomar en cuenta pruebas o inclusive allegarse él mismo de pruebas que no fueron presentadas al procedimiento. Fundamentalmente este principio acusatorio ayuda a la defensa del acusado, ayuda a que esta defensa del acusado tenga una igualdad de circunstancias con la fiscalía y que se litigue únicamente en contra del fiscal y no también en contra del juez, como fue en algunos sistemas anteriores, en algunos procedimientos anteriores. Bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a dejarlo aquí y continuamos en el siguiente. Gracias, compañeros.